El protagonista consideraba los fines de semana aburridísimos, sobre todo porque no se veía ni un solo evento divertido en el horizonte. Aunque su amigo al mismo tiempo estaba emocionado viendo una película, cuando el chavo vio lo que su amigo estaba mirando, le cerró la laptop y le ordenó que viera esas cochinadas en su casa. Han Woo-ji, el nombre del amigo del protagonista. A regañadientes, le dijo al dueño del depa que sería bueno hallar a alguien con quien compartir su pasión por ese tipo de películas, pero este solo lo llamó pervertido. Luego, el invitado prendió la tele donde un trío de chavas estaba cantando y de nuevo quedó embobado por las bellezas, sin notar nada a su alrededor y diciendo que uno no puede pasar de largo ante tanta hermosura. Han Woo-hye le confesó a su amigo que al ver a las chicas no puede ser indiferente, aludiendo a su juventud y a su gran vigor. Su plática fue interrumpida por un golpe en la puerta, aunque el invitado ya había notado que el dueño del departamento estaba ignorando sus palabras. La nueva visita del dueño del depa era su hermana Park Hae-un, quien con reproche le dijo que hasta en días tan cálidos se la pasaba en casa. Ha-jin le preguntó a la chica por qué había venido, y sin avisar, y Park Ha-eun, bromeando, le contestó que le da tanto gusto verla que se pone a quejarse nomás la ve llegar. A diferencia de Han Woo-hee, ya fascinado por una chica de verdad, la joven también se fijó en el muchacho, pero él se escabulló para no incomodarla, y la hermana le afirmó a su hermano que él era muy bueno leyendo las caras de la gente, y podía decir mucho de las relaciones. El presentador de la tele captó la atención de los hermanos al anunciar la siguiente presentación de la banda de música que se llamaba 8-9. Park Ha-eun no pudo contenerse y se puso a admirar a los chavos de ese grupo, mientras su hermano le preguntó de vuelta si acaso planeaba unirse a su club de fans. La hermana lo volteó a ver con cara de pocos amigos, a lo que Ha-jin, extrañado, le preguntó qué significaba esa cara. Total que el protagonista terminó en la reunión de fans del grupo 8-9 viendo a su líder sin entender por qué lo consideraban tan guapo. Ha-jin todavía no se la podía creer, que de verdad hubiera venido a este evento y hasta estaba algo emocionado, pero su hermana le prometió ayudarle a abrir su tiendita en el centro comercial si él iba a esta reunión de fans en su lugar, ya que ella estaba trabajando a esa hora. Ha-jin necesitaba la ayuda de Park Ha-eun, así que no le quedó de otra, más que cumplir con el favor de su hermana, y resultó que en este evento, fuera de él, no había ni un solo chico. Las fans de 8-9 empezaron a chismear sobre ese chavo, que chance y era un imitador, y aunque lo veían guapo, según ellas, no se comparaba con los miembros del grupo. Como el protagonista bebió de más ayer en compañía de Han Woo-ji, hoy estaba bastante aburrido. Miró a los chavos de la banda y de pronto se dio cuenta de que lo hacían bastante bien como ídolos, pero luego recordó que había otro integrante más en este grupo, llamado Lee Han, que no estaba en el escenario. Ahora el manager del evento también empezó a buscarlo, diciendo que le marcaba, pero no le contestaba y quejándose de que siempre se desaparece en el momento más importante. De repente vio a Ha-jin corriendo hacia el baño y con sorpresa notó que hasta los hombres eran fans del grupo. Cuando el prota entró al baño se topó con que las puertas tenían seguro, aunque no le cabía en la cabeza por qué, pues se suponía que no había nadie, pero en eso oyó la voz de un chavo avisando que el lugar sí estaba ocupado, y al poco rato salió, y Ha-jin lo reconoció como el quinto integrante del grupo que faltaba hasta ese momento. De volada se acordó de sus días en la prepa, cuando se la pasaba jetón en el pupitre en vez de estudiar, y su cuate hasta le echaba carrilla por ir a la escuela sin libros ni mochila. Ha-jin le contestó que la neta, la mochila la traía bajo la chamarra y sin querer le dio un golpe a Han Woo-hee. Luego avisó que se lanzaría a la enfermería y le pidió a su cuate que le dijera al maestro. Ya ahí, su amigo le preguntó si de verdad se sentía mal, pero Ha-jin le dijo que nomás no durmió bien y se echaría un coyotito, sin pelar la advertencia de su amigo, de que la enfermería no era su cuarto. Y mientras el prota dormía a pierna suelta, un desconocido se metió a la enfermería y le interrumpió el sueño. Ha-jin pensó que era Han Woo-hye y amenazó con devolvérsela si volvía a despertarlo así, pero al abrir los ojos vio a un chavo que no conocía y que le preguntó su nombre. Ahora, el mismo chavo le volvía a preguntar su nombre, pero esta vez para darle su autógrafo. Ha-jin le pidió una dedicatoria para Park Hae-un, y el chico, con mano firme, cumplió el deseo del fan. El prota se fijó bien en cómo se comportaba el otro,
como si en su vida se hubieran topado, así que decidió seguirle el juego. Ha-jin fue por los autógrafos de los demás integrantes, cumpliendo el encargo de su hermana, y a ellos les gustó ver esa variedad entre sus fans. Choi Yun-ho le pidió a Jung Ji-soo que le hiciera caso a la persona que tenía enfrente y le aclaró para quién era el autógrafo. Como le late la moda y no soporta la ropa fodonga, Ha-jin decidió ayudarle al chavo con la corbata, y este le dijo que el accesorio seguro se le aflojó por tanto abrazo de las fans. Por su parte, Choi Yun-ho admitió que casi no ve fanboys en las convivencias y que ojalá lo viera de nuevo, a lo que Hae-jin, pensativo, respondió que era la última vez que iba a un evento de esos. Jun Ji-soo le avisó al único fan hombre que a él todavía no le visó. Daba su autógrafo y Choi Yun-ho se disculpó por la mala onda de su compañero menor. Al final, Ha-jin logró salir del paso y por dentro celebró que ese desmadre por fin terminara y para colmo recibió otro boleto para la siguiente convivencia. El hermano le marcó a su hermana, quien de volada empezó a interrogarlo si había conseguido los autógrafos de los chavos, y él le contestó llamándola escuincla. Total que Park Hae-un se enteró de que Ha-jin no solo consiguió las firmas a su nombre, sino que también le dieron un pase para una fiesta privada. El hermano le avisó a su hermana que el boleto estaba bien guardado en su cartera, y luego le preguntó que para cuándo la lana de las cuentas, y la chava contestó que lo haría, en cuanto tuviera todo en sus manos. Ahí empezó el pleito entre ellos sobre qué era primero, si la entrega de las cosas o el dinero, y cuando el chavo sugirió una forma lógica de resolver el asunto, eso la sacó de onda. Park Hae-un siguió diciéndole de todo a su hermano mientras él veía a un desconocido, que también se le quedaba viendo en silencio. Cuando Ha-jin le preguntó en qué podía ayudarlo, le dio su tarjeta de presentación y se presentó como el manager del grupo 89, pidiéndole que se hiciera a un lado para tener una plática importante. El prota se quedó todo sacado de onda, pues no entendía para qué lo necesitaba de repente esta persona, llegando a sospechar que Lee-han podría tener algo que ver en todo este asunto. Los chavos que esperaban a su manager ya estaban preocupados de que a este paso se les iba a hacer tardísimo. Jun Ji-soo se ofreció a manejar, pero Jun Ji-wan intentó detenerlo hasta que lo mordió en la pierna. El chavo le contestó de vuelta, diciéndole a su compañero que estaba loco, mientras Lee-han ni se metía en la plática, bien clavado en sus pensamientos. Sang-jin, el manager del grupo, estaba hablando con Ha-jin y le preguntó si andaba estudiando, si tenía un trabajo estable o si quería ser un ídolo, a lo que recibió puras negativas. Al manager hasta le dio gusto escuchar esas respuestas, anunciándole con decisión al protagonista que tenía una propuesta interesante para él que implicaba una futura colaboración. Ha-jin le recordó a Sang-jin que no tenía ganas de convertirse en un ídolo, a lo que el manager replicó que estaba buscando un estilista. El hombre enfatizó que, desde su perspectiva, su atención al detalle era más que evidente cuando quiso arreglarle la corbata a uno de los miembros del grupo. Sang-jin también le comentó a su interlocutor que, a primera vista, parecía que se había puesto lo primero que vio al abrir el closet, pero él sabía que un abrigo parecido se pondría de moda un poco más adelante, y su playera estaba planchada sin una sola arruga, mientras que los pantalones eran hechos a la medida. En resumen, se veía increíblemente atractivo y destacó que, sin exagerar, el manager admitió que lo que veía hablaba de un buen gusto en el campo del estilismo. Luego aclaró si entendía bien que había creado a propósito un estilo descuidado, para verse aún más favorecido. Seung-jin señaló que él es capaz de reconocer el talento en cuanto lo ve y afirmó con seguridad que veía a alguien que adoraba la moda. Ha-jin admitió que, en efecto, estaba en lo correcto. De repente, el manager se dio cuenta de que se había tardado demasiado en la conversación y que ya iba muy retrasado. Entonces le pidió a Ha-jin que le marcara para poder agendar una entrevista formal y dejar todo arreglado. Ha-jin apenas tuvo chance de responder cuando el manager, gritando que iba que volaba de tarde, desapareció de su vista en segundos. El protagonista se reunió con su amigo y le confesó que consideraba una pésima idea trabajar con este grupo, argumentando que todos estaban medio zafados, por lo menos. Han Gu-hue no captaba la onda de su amigo y le preguntó las razones, pero Ha-jin simplemente respondió muy seco, que no había pasado nada especial.
El chico entonces empezó a preguntarle con una sonrisita a Ha-jin qué tal le había ido con los ídolos, a lo que su cuate le respondió que en una situación así no estaba como para andarle haciendo bromas a nadie. Han Woo-hee le dijo a su amigo que chance y no se veía tan galán como él, pero que aún así seguía siendo popular con las chavas, a quienes les llovían los números de teléfono. Luego le preguntó a Ha-jin si su hermana estaba soltera. El prota decidió cambiar el tema y le soltó a su amigo que en la reunión de fans le ofrecieron chamba como estilista para el grupo 89. Al oír esta noticia, Han Woo-hee hasta le pidió ayuda a todos los santos porque de plano no se la podía creer. ¿De cuánta lana le pagarían a su amigo por una chamba así? Pero Ha-jin no captaba por qué le interesaría el sueldo si ni pensaba jalar con ellos. Cuando su amigo le preguntó por qué no quería aprovechar tremenda oportunidad, Ha-jin respondió que nomás no le latía ser su estilista. Han Woo-hee le recordó que aún quería abrir su tienda en línea y preguntó de dónde saca un estilista la ropa para el trabajo. Ha-jin contestó que seguro los patrocinadores ayudaban con eso. Han Woo-hee estuvo de acuerdo y le explicó que veía una oportunidad única para conseguir la ropa que usaban los chavos de ese famoso grupo para luego agandallarla para su tienda y vender esas prendas en la web. Sin embargo, Ha-jin no sabía si eso era legal, así que le preguntó a su amigo. Él le dijo que el manager lo buscó primero con la propuesta, indicando que le vio potencial. Aún así, Ha-jin no confiaba en sus habilidades y dudaba si podría con tanto jale. Su amigo le enseñó a Ha-jin un artículo que hablaba de la Mune Renos, nula noción de la moda en el grupo 89. Otro artículo sugería que todos esperaban que esos tipos se siguieran vistiendo fatal como siempre. Ha-jin admitió que sus atuendos sí estaban de espanto, y resultó que hasta los fans odiaban sus estilos. Su amigo expresó que no podía creer que unos tipos tan guapos eligieran ropa tan gacha. Su amigo sugirió que él podría transformar su look con una camisa blanca y unos simples jeans. Al final, Ha-jin le llamó al manager del grupo y anunció que aceptaba la oferta y trabajaría como estilista para el grupo 89. De inmediato, puso sus condiciones antes de empezar a chambear. Luego, se puso a hablar de que quería abrir una tienda en línea y preguntó si podía agenciarse ropa de los chavos del grupo para meterla en su catálogo. Mientras tanto, su amigo le hizo señas para que aclarara las horas de trabajo. Ha-jin pensó que ya era mucho, pero igual dijo que quería una jornada laboral mínima, después de lo cual discutió el pago. Antes de que terminara de poner sus condiciones, escuchó como respuesta que aceptaban todas sus exigencias. Además, le informaron que empezaba a trabajar desde mañana por la mañana. Al terminar la llamada, Ha-jin estaba súper sacado de onda de que el manager aceptara todos sus términos y su amigo nomás estaba feliz de que la negociación saliera redonda. En realidad, no hablaba con el manager del grupo, sino con el astuto Lee Han en persona, que ahora murmuraba con aire de grandeza que todo saldría como él quería. Al rato, Sang-jin cachó a Lee Han con su celular en la mano y le preguntó qué hacía con él. El tipo le contestó al manager que le había llamado Ha-jin, y cuando le preguntó quién era, Lee Han respondió que era su futuro estilista, y luego se quejó de la memoria del hombre. El manager admitió sin rodeos que no estaba seguro de que le fuera a devolver la llamada. Entonces, satisfecho, Lee Han recalcó que no dudaba que tarde o temprano ese tipo llamaría. Al caer la noche, a Ha-jin lo atormentó un sueño donde estaba suspendido y se descubría atado de manos y pies a la cama. El resto fue un borrón hasta que sonó la alarma, y el chavo reaccionó, dándose cuenta que solo fue un sueño bien fumado. Aunque recordaba pedazos, ahora consideraba si debía renunciar a esa chamba, sin siquiera empezar y mantenerse al margen. Pero las cosas se dieron de otra forma y ahora el radiante Ha-jin iba a la oficina a su nuevo puesto, con hashtags primer día de chamba, emocionado, con toda la pila, o al menos así era como él planeaba. Compartir su post del día en redes sociales, pero ya no pudo hacerlo porque tenía las manos ocupadísimas, y ni se diga de sus pensamientos. Ha-jin entró directo a la oficina y avisó en la recepción de la entrada que tenía instrucciones de venir como estilista. Mientras el chico recorría el pasillo del edificio, se dio cuenta de que estaba súper a la moda, y ya soñaba con rentar una oficina ahí. Veía gente del grupo 89 por todos lados, pero lo que más le sorprendió fue cuando se acercó al elevador. Ahí estaba Lee Han, que no tenía ni la más mínima intención de esperarlo, dejando que las puertas se le cerraran en la cara. Ah Jin lo llamó gandalla,
aunque luego pensó que a lo mejor y hasta fue para bien, decidiendo que era mejor no toparse sin necesidad alguna. Por fin, el estilista entró a la oficina y el manager le dio la bienvenida al nuevo, disculpándose por hacerlo venir tan temprano. Lee Han estaba sentado con una cara de indiferencia total, como si no acabara de dejar que las puertas se le cerraran en la mera nariz. Choi Eun supo por Ha-jin sobre el fan que asistió a su fan meeting y le echó una mano con la corbata. Cuando el muchacho le preguntó al protagonista qué hacía por aquí, Sang-jin contestó que ya lo presentaría después, cuando estuvieran todos reunidos, y sugirió ponerse a trabajar. El manager le dijo al nuevo estilista que lo siguiera, y Choi Eun mientras expresó su alegría por tan rápido encuentro. Choi Eun le ofreció a Ha-jin su ayuda para mover los vestuarios y de inmediato tomó la mitad de los ganchos con sus manos. El prota intentó negarse, diciendo que él podía solo con todo, y al final acordaron dividirse la carga para llevarla al vestidor. Una vibra de amistad empezó a surgir entre los dos chicos, y eso no se le escapó a la aguda mirada de Lee Han. Sin pensarlo dos veces, este avanzó y empujó a los otros chicos, de tal manera que hasta se tambalearon, casi cayéndose. Lee Han se disculpó, sin ocultar su sonrisita pícara, y luego, muy campante, se les adelantó. Choi Eun-ho le informó a Ha-jin que Lee Han se porta así con todos los que no conoce y expresó que ojalá no le colmara la paciencia. El estilista replicó que ese tipo no ha cambiado, ni un poco, y sigue igualito que siempre. Choi Eun-ho de inmediato supuso que se conocían y le preguntó al nuevo sobre eso, o más bien, se arrepintió en silencio por haber soltado la sopa. Ha-jin rápido descartó la idea, diciendo que es su fan desde hace años. Choi Eun-ho le contestó que la verdad no sabe casi nada del pasado de su colega, y ahí terminó su conversación y regresaron al trabajo. Ha-jin pensó que, a fin de cuentas, este chico no era tan malo, a diferencia de otros que andan por ahí. En el camino, los chicos se preguntaron dónde se había metido su manager, y uno de ellos dijo que Sang-jin había ido al coche. Entonces Choi Eun-ho se apuró a devolver los vestuarios, avisando que regresaba en un santiamén y luego desapareció. Aventó los vestuarios de tal forma que se arrugaron, y el estilista le dijo una grosería por lo bajo, lo cual notó Lee Han, pero a Ha-jin le valió y siguió diciendo lo que pensaba. Lee Han le preguntó a cambio que si quería que lo corrieran en su primer día de chamba. Ha-jin lo detuvo y le preguntó por qué actuaba como si no se conocieran. Pero Lee Han aclaró a qué se refería. Entonces el estilista le dijo a Lee Han que se conocían, pero que actuaba como si Tindo fuera la primera vez que lo veía. El miembro del grupo preguntó si hablaba del encuentro en el baño público, y le respondieron sobre el segundo año de la prepa Sewon. Ha-jin le preguntó si de verdad se acordaba, pero solo recibió un silencio sepulcral. Unos minutos después, Lee Han se volteó hacia el estilista, diciendo que lo confundió con alguien más, mencionando que nunca fue a la prepa, aunque para Ha-jin eso sonaba a una especie de delirio. Mientras, los chavos del grupo decidían quién haría la sesión de fotos de hoy, y por sorteo le tocó a Lee Han, a quien claramente no le encantó la idea. Cuando Ha-jin notó la reacción de su antiguo conocido, sonrió y pensó que se lo tenía bien merecido. Lee Han intentó poner pretextos, pero al final su negativa no fue aceptada. Es más, se dio cuenta de que el estilista se estaba burlando de él en su cara. Total que la sesión del idol ya estaba en marcha y hasta empezó a disfrutar la oportunidad que se le presentó. En un momento dado, el fotógrafo concluyó que la cámara adora a este chico y comentó que trabajar con él era un placer. En ese instante, Ha-jin se quedó pensando porque recordó un sueño, donde él también participaba en una sesión de fotos. Ahora, hasta se cachó pensando que se sentía medio raro, hasta que Choi Eun-ho se le acercó y le preguntó cuánto tiempo más pensaba quedarse viendo a Lee Han. El chavo le dijo que solo estaba distraído, y que por eso se le quedó viendo, pero a su amigo le dio curiosidad saber en qué tanto se podía pensar. Con esa cara de seriedad, el estilista decidió inventarse un pretexto ahí mismo, y le contestó que solo le daba curiosidad la infancia de Lee Han, confesando que le costaba trabajo creer que ese chavo no fue a la prepa. Choi Eun-ho le respondió que, en efecto, Lee Han nunca fue, porque no tuvo la oportunidad. Le reveló que durante su primer año de estudios, su familia prácticamente se desmoronó. Ahora, Ha-jin llegó a la conclusión de que el Lee Han que conoció y el de ahora son dos personas distintas.
A Choi Jun-ho le extrañó la reacción del prota, pues había oído que era su fan, por lo que se le hizo raro que no tuviera esa información sobre su ídolo. Mientras estaban en eso, alguien del equipo de filmación le pidió a Lee Han que volviera rápido al set porque ya estaban listos para grabarlo con otro atuendo. Ha-jin fue a hacer su trabajo y la maquillista le informó que Lee Han ya estaba listo. El modelo le pidió que le quitara el exceso de brillo de los labios con un pañuelo si lo creía necesario. Lee Han le preguntó al estilista si nomás se iba a quedar ahí parado viéndolo. Mientras tanto, empezó a cambiarse sin pelar a la gente a su alrededor. Un miembro del grupo le preguntó a Ha-jin si de verdad era su fan, diciendo que la gente no va a las convivencias nomás porque sí. Él admitió que fue porque se lo pidieron. Lee Han sugirió que lo había mandado su novia a la convivencia, pero Ha-jin no sintió la necesidad de responder a eso. El del grupo siguió insistiendo en por qué fue a la convivencia, y hasta se empezó a molestar preguntando lo mismo por la vez número 150. En ese punto, Ha-jin cedió, confesando que lo hizo por su hermana mayor. Ahora mismo se estaba haciendo bolas con la duda imaginaria de si debía disculparse por la plática de la mañana cuando lo confundió con alguien más. De repente, el mismo Lee Han sacó el tema de la conversación de la mañana, pero sin terminar la frase. Se limpió el exceso de brillo de los labios en la mejilla del estilista en vez de usar un pañuelo. Cuando el chavo le preguntó qué diablos hacía, el integrante del grupo declaró que le daba flojera ir por un pañuelo, así que encontró una alternativa. Jin se enfureció y hasta prometió soltarle un trancazo a Lee Han por eso, así que el chavo decidió no aguantarse. Y le dio un golpe en el estómago al descarado. Gritando, Ha-jin le aclaró que no podía permitirle esas confiancitas, y le recordó a Lee Han que no más porque trabaje para ellos no significa que lo van a agarrar de su barquito. El integrante admitió que era de broma, pero el estilista le advirtió a Lee Han que si volvía a pasarse de listo, le iba a estampar el puño en la cara, y que después le contaría todos sus numeritos, yéndose de ahí visiblemente molesto por lo que hizo el ídolo. Lee Han, por su parte, ahora estaba contento de haber podido sacar a relucir el verdadero carácter de este chavo. Los demás miembros del grupo estaban ansiosos por el descanso que tuvieron hoy. Después, sugirieron que todos fueran a cenar juntos y luego ir a divertirse un rato. Votando por una reunión en casa, en principio, cada miembro del grupo apoyó la idea de relajarse en casa hasta que alguien mencionó que Lee Han tenía otros planes, específicamente una reunión. El chavo confirmó que sí, en efecto, se iba a un antro. Los demás se voltearon con su estilista y le sugirieron relajarse con ellos. Cuando se negó, los del grupo le propusieron al menos darle un aventón a casa. Al final, Ha-jin terminó dentro del coche del grupo 80 y 9, donde los chavos comenzaron a preguntarle por su primer día en la compañía. El protagonista les respondió que, para resumir, estuvo bastante bien. Mientras tanto, miró de reojo a Lee Han, quien estaba muy concentrado en algo y mentalmente lo criticaba por sus acciones recientes. Los chavos siguieron preguntándole al estilista sobre sus planes para la noche y si tenía algún compromiso. Ha-jin respondió que necesitaba verse con su amigo y se despidió, ya que su amigo se lo exigió por su nuevo trabajo, así que él le invitaría a la cena. El protagonista pidió que lo dejaran cerca de la estación del metro y se despidieron. Sang-jin notó que Lee Han no le quitaba los ojos de encima al nuevo y hasta se sorprendió de que se distrajera de la música. Lee Han le pidió al manager que se fijara en el camino, mientras él ponía la siguiente canción. En la cena, Hae-jin le contó a Han Woo-hae la grosería que le hizo Lee Han, quien se enojó tanto que Hae-jin tuvo que calmarlo metiéndole una pierna de pollo frito en la boca. Por un lado, Han Woo-ye admitió que no se escuchan esas cosas todos los días, pero por otra parte, estaba fascinado de ahora tener 2 piernas de pollo gratis. Ha-jin continuó describiendo lo asqueroso que fue todo, pero su amigo le insistía para que le contara más detalles. También recordó cómo es que solían ser amigos. De Lee Han en la preparatoria. Ha-jin le informó a Han Woo-hae que eso también era un problema porque resultó que eran 2 personas diferentes, aunque él siempre había pensado que el verdadero Lee Han y el Lee Han con quien crecieron eran la misma persona. Solo pudo suponer que o estaba equivocado o este tipo fingía ser alguien más. A su interlocutor también le parecía increíble tanta coincidencia, en especial considerando que hasta se llamaban igual. Han Woo-ji especuló que el chavo que conocían de la escuela Chance y tenía un hermano gemelo, que siempre se la pasaba en el sótano y de repente salió para unirse a un grupo.
Hajin le dio vueltas a la suposición de su amigo, pero le recordó que probablemente lo habría sabido, ya que habían sido amigos durante un largo tiempo. A esto, el estilista respondió que francamente nunca habían platicado de sus vidas personales. Han Guji expresó otra suposición, sugiriendo que los gemelos podrían ganar el doble. Sin embargo, Hajin le reviró a su amigo, afirmando que hasta él es el doble de bueno, causando una reacción de desconcierto en su amigo, quien de inmediato le pidió el teléfono de su hermana. La conversación de ambos fue interrumpida por una llamada del manager del grupo, que le informó al estilista de un asunto urgente. Hajin intentó averiguar qué había pasado, pero Sanjin comenzó a preguntarle dónde andaba y al saber su ubicación pareció contento. El manager del grupo entonces reveló que, al dejar a los muchachos, se dio cuenta de que un coche lo seguía. Sanjin admitió que tardó un poco en recordar dónde había visto ese coche antes. Hajin por fin supo que el manager acababa de darse cuenta de que el coche era de la acosadora de Lee Han. Sanjin le dijo al estilista la ubicación del miembro del grupo y ahora, sabiendo que estaba cerca, le pidió que revisara la situación. Argumentó que si alguien le llega a tomar una foto colgando de un puente con una chica, eso arruinaría su imagen. El manager le urgió al estilista que fuera de inmediato a la dirección que le mandaría, prometiendo ir en cuanto pudiera, pues andaba hasta el otro lado de la ciudad. Hajin no lograba entender por qué él debía encargarse de esos asuntos, si solo era el estilista. Además, consideró que no era su asunto, en especial si a alguien se le ocurre tomarse una foto con quien sea. Hasta pensó que podría resultar una noticia bastante curiosa. Se marchó del lugar donde estaba con su amigo, con un humor de los 1000 demonios, y para colmo, se encontró a su hermana en la calle y le preguntó si iba a cenar ella sola. La chica cuestionó a su hermano, pues qué tendría de raro que de pronto quisiera comer pollo frito ella sola, y luego confesó que le daba gusto verlo. Park Hyun de volada le recordó a su hermano que se suponía que le llamaría en cuanto terminara de trabajar. Después de eso casi lo interrogó, preguntando por los hábitos de los idols en la vida real, sus preferencias al comer y cuánta comida de verdad consumían. También quiso sonsacarle secretos detrás de su increíble apariencia. Como Hajin se quedó callado, su hermana insistió, intentando averiguar si Lee Han se había hecho amigo de su hermano. Sin embargo, él solo le respondió con el pensamiento, diciéndole a su hermana que ni se imaginaba lo que su ídolo estaba a punto de hacer para arruinar su propia carrera. Finalmente, Hajin habló y le pidió a su hermana que le hiciera compañía a su amigo, seguro de que con él no estaría sola. En ese caso, aunque lo consideraba algo excéntrico, cosa que le advirtió a su hermana, agregando que era un excéntrico bastante agradable. Los hermanos se despidieron y Park Hyun fue a unirse con su amigo, a quien todavía consideraba un buen tipo. La hermana le preguntó a su hermano a dónde iba con tanta prisa, a lo que él contestó que, si pensaba seguir endiosando a su ídolo, por su propio bien, más le valía dejarlo ir lo antes posible. Cuando el estilista por fin llegó al lugar indicado, decidió confirmar que no se había equivocado, ya que la verdad desconfiaba de la dirección que le habían dado. De volada se le acercó una chava para hacerle plática y le preguntó si andaba solo. Hajin le contestó que venía con otros 14 amigos y la morra se peló de inmediato. Se empezó a quejar con su amiga de que si no le latía, nomás lo hubiera dicho y punto, en lugar de inventarse a unos 14 amigos fantasma, y su amiga empezó a quejarse de Lee Han y del día tan de la patada. Al estilista desocupado le entró la curiosidad por la plática de las chicas y se les acercó, preguntando por Lee Han. Mientras tanto, en un privado, un grupo de personas, incluido este miembro del grupo, la estaban pasando de maravilla, echando trago y platicando de cosas interesantes. Les daba mucha curiosidad saber por qué Lee Han había bateado a esas chavas, y concluyeron que probablemente él era demasiada belleza para estar en su compañía. El acompañante de Lee Han, mientras tanto, intentaba que reaccionara porque le estaba matando el dolor de cabeza. Uno de los presentes le echó flores al ídolo, diciendo que aguantaba la fiesta sin ponerse hasta atrás, pero en realidad pensaba que con un trago ya empezaba a desconectarse, creyéndolo un debilucho, y soltó esa opinión sin pelos en la lengua. Por otro lado, la chica andaba regando el chisme de que Lee Han era súper exigente en todo, pero el ídolo desmintió esas tonterías. La acompañante le preguntó qué tipo de persona le gustaba, tratando de quedar bien parada a ella. De repente, el ambiente se relajó con la llegada de Hajin.
hasta se le quitó el dolor de cabeza a Li-han. Justo el día anterior, tuvo una entrevista donde la reportera también quiso saber qué tipo de persona le atraía y le preguntó si tenía un ideal. Li-han entonces le respondió que no tiene gustos particulares y que muchas personas le pueden atraer. Subrayó que su corazón es como una de esas puertas automáticas, que se abren para cualquiera que se le acerca. Como respuesta, la periodista comentó que estaba escuchando cosas muy divertidas, aunque el joven insistió en que hablaba totalmente en serio. La chava le pidió al ídolo una respuesta más concreta, argumentando que muchas de sus fans le venderían su alma al diablo con tal de saber cualquier detallito sobre su elección. Le propuso a Li-han que al menos dijera el color de ojos o algún rasgo de la sonrisa que más le gustara. Después de pensarlo un poco, el entrevistado contestó que le gustan las personas que se ven geniales incluso cuando están enojadas con él. Al estilista lo confundieron con un mesero y uno de los del cuarto le contestó que no necesitaba nada, sin entender por qué estaba ahí parado como un poste. Otro tipo supuso que a lo mejor era un fan del ídolo y le pidió a Li-han que le diera un autógrafo al invitado, burlándose de Ha-jin. El protagonista se quedó de a 6 con la compañía con la que este tipo, por quien había venido, parecía preferir pasar el rato. Cuando Li-han se levantó para irse, el estilista le pidió que esperara al manager, que ya venía para acá. El ídolo respondió con una risa, comentando que ahora también hacía de mandadero del manager. Mientras que él creía que el manager solo quería pasar tiempo juntos, Ha-jin no pudo aguantarse y lo insultó, llamándolo simplón. Añadió que no le interesaba para nada topárselo fuera de la chamba. Confesó que incluso en el trabajo, verlo le daba cero gusto. Como respuesta, Li-han declaró que si él se iba, ya de este cuarto, con la chica cerca, sus caminos no volverían a cruzarse, así que le sugirió al tipo que se apartara, a lo que respondió que lo haría con gusto, pero que por desgracia no puede. El ídolo se volteó hacia la chica, preguntándole si se iría con él, y ella aceptó. Sin embargo, el estilista le bloqueó el paso y le sentenció al miembro del grupo que no saldría del cuarto hasta que llegara el manager. Li-han ya estaba bastante harto de todo esto. Ha-jin le advirtió que si salía con la chica, lo convertiría en un circo mediático, y recalcó que podía irse ya, pero únicamente junto a él los mirones observaban cómo se desarrollaba la escena, y concluyeron que estaba mejor que cualquier reality show. Cuando el ídolo se dio la vuelta y fue a la mesa, el estilista admitió que estaba complacido con su sabia decisión, opinando que es una tontería arruinar tu imagen en una fiesta de madrugada. Ha-jin le informó al ídolo que su acosador andaba cerca y éste le propuso que se tomaran un trago con una condición: si se lo toma, se irán juntos. Cuando el estilista preguntó por qué debería tomárselo, Li-han respondió que se quiere largar de este lugar lo antes posible. La cosa escaló hasta que el ídolo declaró que cumpliría su condición si, a cambio, aceptaba sus demandas, porque eso, como mínimo, es lo justo. El estilista insistió en que no quería hacer eso porque no vino a festejar, pero el ídolo lo insultó, llamándolo gallina. Ha-jin no pudo tolerar tal comentario y se vació la copa de un solo trago. Los presentes se quedaron helados, pues la bebida tenía alcohol de 45 grados, y el estilista, mientras tanto, preguntó a todos quién seguía creyendo que era un débil. Se volteó para irse, ordenándole al ídolo que lo siguiera, pero a los pocos pasos las piernas le fallaron. Ha-jin estaba tan ebrio que se desconectó, y ahora Li-han contemplaba sin saber qué hacer con este problemón en plena madrugada. Se llevó al estilista a casa, y ahora este dormía a pierna suelta mientras el ídolo revisaba los mensajes. De repente, el ebrio de Ha-jin recobró el sentido y le preguntó a Li-han qué se le había perdido en su casa. Incluso le soltó lo que pensaba de él, creyendo que estaba en un sueño. El estilista hasta se puso de pie, sin entender por qué se sentía tan mal, con una sensación de ahogo, oscuridad y confusión. Pasadas 3 horas, Ha-jin despertó y mientras se vestía, miró a su alrededor sin entender dónde estaba. Al ver a Li-han, le preguntó qué hacía él ahí. Cuando el ídolo le contestó preguntándole si se acordaba de algo, el estilista comenzó a recordar la noche en el antro y a la chava con la que estaba. Luego, el prota recordó el trago horrible que Li-han le ofreció, después del cual se desmayó, y dijo en voz alta que ahora entendía la frase beber para olvidar. Ha-jin se sentía de la patada y quería bajarse del auto cuanto antes y alejarse de esa persona. Li-han le preguntó al estilista
qué tanto le veía a la ventana. Ha-jin contestó que era de esas personas a las que siempre les dan vueltas muchas ideas en la cabeza, por lo que puede parecer callado y pensativo. Luego, le pidió que no le hiciera caso cuando el ídolo comentó que habían comenzado a tener una conversación muy casual. El estilista sugirió que hablaran en un estilo más formal, pero Lee Han rechazó esa oportunidad. Al final, el del grupo le dijo a su compañero que podía hablarle como se le antojara, y mejor decidió poner algo de música, agregando que en realidad no tuvieron opción si es que iban a ser amigos. Lee Han le preguntó a Hae-jin qué tipo de estudiante era en la escuela. El estilista de inmediato le reviró preguntando a qué venían esas preguntas, pero recibió otra pregunta de vuelta, cuestionando si acaso tenía prohibido sentir curiosidad por eso. Entonces Ha-jin le informó al ídolo que era un estudiante común y corriente, recordando cómo se la pasaba en la azotea para escuchar música a solas. Recordó cómo una vez, en una de esas escapadas, un chico se le unió y concluyó que un amante de la música seguro no era muy fan de los profes. Cuando Ha-jin le preguntó a su interlocutor cómo lo encontró, este respondió que su amigo soltó toda la sopa por una botanita que le compró. El futuro estilista entonces le preguntó a Lee-hon para qué había venido a buscarlo, y le recalcó que quería un rato a solas consigo mismo. El chico le pidió que le dedicara 30 minutos, todos los días. Le pidió a Oh-jin que viniera a este lugar diario como motivación para asistir a la escuela. En general. Sin embargo, el aficionado a la música le respondió preguntando ¿por qué hacerlo su razón para ir a la escuela? Así se hicieron amigos desde entonces, yendo a la azotea de la escuela diario para oír música. Un poco más tarde, Ah-jin estaba en un café revisando catálogos, pensando qué sería lo mejor para su futura tienda en línea, aunque la neta, no tenía ni la menor idea de por dónde empezar su negocio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una chica que se sentó a su lado y se presentó como So-yeon. Se le quedó viendo al chico un rato y luego hasta lo tocó. Después de eso, ella declaró que seguramente no era de su tipo. Ha-jin estaba decidido a entender quién era esta chica tan aventada que se le pegaba. Le preguntó por qué se le unió y a qué venían esas preguntas. So-yoon admitió que tal vez había ofendido al estilista. Luego confesó que nunca había visto a un chavo mirarla con tanto coraje y le preguntó qué le había molestado. Para colmo, él no quería ni dirigirle la palabra. Mientras se volteaba, absorto en sus pensamientos, Jong Ji-so se acercó para saludar a la directora So-yoon. Ahora el estilista comprendió que esta chica no era una desconocida cualquiera, y Jung Ji-so preguntó si ya se conocían y sugirió presentarlos de una vez. So-yeon le informó a Ha-jin que ella es la directora de Relaciones Públicas en esta compañía. El protagonista también se presentó con la chica y mencionó su puesto, aunque la idea de que algo no andaba bien con esta joven todavía le daba vueltas. So-yeon también miró de cerca al estilista y admitió que decidió terminar la conversación porque le pareció que ya se habían visto en algún lado. Ah-jin respondió que era la primera vez que la veía, pero la chica siguió insistiendo en que sentía como si se hubieran encontrado. Ella prometió que, si recordaba dónde se habían visto, sin duda se lo haría saber, expresó que fue un gusto conocerlo y le pidió que no dudara en contactarla con cualquier pregunta en cualquier momento. So-yeon les confesó a los chicos que todavía tenía un montón de chamba y que tenía que irse volando a arreglar unos papeles. Al final les pidió pasarle un recado a Lee Han, advirtiendo que si seguía causándole problemas, ella personalmente se encargaría de él. Cuando la chica se fue, Jung Ji-so expresó su admiración por el carisma de So-yeon, agregando que esa chica es tan guapa como aventada, un sentimiento con el que Ha-jin no pudo estar en desacuerdo. Casi a la hora del almuerzo, Ha-jin decidió pasear con Choi-yun-ho a un puesto de snacks, ya que lo consideraba una persona decente y hasta normal. El idol ordenó 10 almuerzos para el equipo, 5 curries vegetarianos y otros 5 katsudones. Ha-jin asumió que el curry vegetariano sabría terrible y decidió que le declaraba un profundo odio a las zanahorias. Mientras, Choi-yun-ho le sugirió al estilista beber un poco de agua. Se acabó la botella con gusto, y después el ídolo le preguntó sobre lo que pasó anoche. El estilista se atragantó al oír la pregunta, y cuando le preguntaron si estaba bien, confesó que bebió el agua muy deprisa, aunque él mismo no entendía por qué Choi-yun-ho le estaba preguntando sobre Lee Han. El ídolo admitió que cuando Lee Han se emborracha, intenta que todos a su alrededor beban, lo que al final siempre trae enormes problemas. Ah-jin
recordó lo de anoche y le dijo a Choi Yun-ho que fue forzado a beber un cóctel muy fuerte, y que ahí terminó todo. Los chavos ya esperaban su comida y exigían que abrieran las cajas más rápido, pero Choi Yun-ho les pidió no apurarse. A Jin aún refunfuñaba para sus adentros, del por qué pidieron ese curry. Por cierto, le preguntaron al manager por los planes de mañana, y Sang-jin les informó que únicamente Lee Han y Jun Ji-wan tendrían el día libre mañana, lo cual desanimó a los demás chicos. Mientras Ha-jin seguía resintiendo en silencio la presencia de zanahorias en la comida, las cuales odiaba con todo su ser. El manager, por su parte, decidió agradecer al estilista por cuidar de Lee Han anoche y le sugirió que él también se tomara el día libre junto con Lee Han, considerando que era, ante todo, su estilista personal. A Lido le molestó que a Ha-jin pareciera no importarle nada, porque él solamente descansó como una persona normal el día de ayer. Se quejó de no entender por qué el estilista merecía un día libre si lo único que había hecho era acompañarlo. Jung Jung-hoon se rió y compartió la opinión general sobre cómo se pone Lee Han cuando se emborracha. Entre los chavos hubo una discusión sobre lo que cada uno comería, pues algunos no estaban satisfechos con el contenido de las cajas. Jung Jung-hoon le expresó a Lee Han su queja de que a él sí le gustaría el curry y le recalcó que no necesitaba ofrecerle katsudon. A Jin se metió en la conversación y sugirió que Lee Han se comiera el curry mientras le ofrecía su propio katsudon, diciendo que sería mejor así. En ese momento, Lee Han le recordó al estilista que no le gustan las zanahorias, y entonces las miradas de todos se dirigieron al ídolo con curiosidad. El manager le preguntó a Lee Han de dónde sacó esa información, y Jung Ji-soo opinó que jamás pensó que Lee Han llegaría a preocuparse por alguien. Lee Han entonces les explicó a sus amigos que su estilista se veía tan decaído que por eso le ofreció su comida y pidió a los presentes que no le arruinaran el apetito, haciendo suposiciones y conjeturas tontas. Ha-jin recordó cómo su ex amigo, Lee Han, a quien conoció como amigo en la escuela, solía reírse de que no comiera zanahorias, comparándolo con un niño. La cabeza del chico estaba llena de inconsistencias, y ahora él quería entender dónde estaba la verdad. El manager de la banda entonces comenzó a indagar sobre qué haría el estilista en su día libre, y este les informó que se dedicaría a desarrollar su tienda en línea, lo que provocó que Lee Han le preguntara por qué no quería ir a ningún lado. Jin comenzó a responder que, en general, planeaba visitar un par de lugares, pero se frenó en seco, pensando que no debía soltarle toda la sopa, y menos a él, mientras Lee Han intentaba sacarle información sobre los futuros planes del estilista. Jung Jung-hoon observaba a los chicos con sospecha, concluyendo que algo no cuadraba. En algún punto, Lee Han asumió que Ha-jin no quería contarle por miedo a que él también se le pegara, pero el estilista no entendía qué vela tenía a Lee Han en ese entierro y seguía molestándose en silencio. Los otros miembros del grupo continuaban de mirones, viendo cómo Lee Han insistía en su derecho a saberlo todo sobre su fan número 1, lo que les parecía de lo más intrigante.